Hola, hola a todos, buenos días. Desde ya agradecerle esta gran convocatoria y a casi 170 personas en este día, sábado 12 de abril. Y bueno, y contarles que esta ya es nuestra segunda sesión de nuestro programa de psicoeducación 2025. Ya llevamos 5 años con este programa de psicoeducación que cuenta con 10 charlas o 10 sesiones anuales. Ya del 2019 que empezó ya nuestra Fundación Círculo Polar, estamos contentísimos. ¿Ya? Y bueno, y hoy día tenemos otro gran invitado, como siempre. Ya es parte de la casa, segunda vez que nos visita con un gran tema nuevamente, que es el doctor Danilo Quirós. Él es psicólogo clínico de la Universidad de Chile, es profesor del programa de la Diego Portales, ¿no? Todo mal, dije todo mal, No. doctor. ¿Ya? Y Ya, psiquiatra, psiquiatra. Psiquiatra, ¿y qué dije? Perdón, psicólogo. psiquiatra. Psicólogo. Él es psiquiatra, verdad, psiquiatra y clínico, ya profesor del programa de la Diego Portales. Él es fundador también de la Xochitap, ya. Y bueno, él está con nosotros tratando otro gran tema que es muy importante y que tiene mucha relevancia para las personas que vivimos con este diagnóstico, que se encuentra siempre presente en la gran mayoría. Es una comorbilidad que uno ve muy escuchada, muy habitual, muy diagnosticada, y que es el déficit atencional. ¿Ya? Contarles que esta es primera vez que traemos este tema, que lo trae este doctor que también aparte es especialista. Así que estamos felices. Bueno, contarle que esta charla consta de la primera parte que es la presentación, ¿ya? En la cual él va a dar una presentación extensa y después de esto viene un espacio de preguntas, ¿ya? Este espacio de preguntas tienen que hacerlas en el chat porque como explicamos ya, esto es un webinar que no tiene activado ni audio ni cámara, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ustedes si tienen alguna pregunta pueden hacerla en el espacio del chat, ya cuando el doctor termine su presentación, ¿ya? Eso sería, yo creo que ahora le vamos a dar espacio al doctor, ¿ya? Para que pueda empezar su charla. Desde ya agradecerle esta gran convocatoria con casi 200 personas. Ya, doctor, y psiquiatra, vuelvo a decirlo, reafirmo. Ya, doctor, adelante y muchas gracias por estar acá, por su buena voluntad, por siempre tener las ganas de ayudarnos con esta psicoeducación para nosotros poder aprender muchas, muchas cosas más. ¿Ya? Así que adelante. Ok, muchas gracias, Paula. Y también ahí gracias a Marcela, Elena y a todos los asistentes. ¿M? Em, la charla, como decía el título, es trastorno por déficit atencional e hiperactividad y trastornos bipolares. Em, el trastorno, ustedes que son miembros, digamos, de esta comunidad y que tienen familiaridad con los trastornos bipolares, se dan cuenta de que los trastornos bipolares son un tema infinito, digamos. Uno puede mirar distintos tipos de aristas y distintos tipos de profundidades respecto a este diagnóstico. Y el trastorno por déficit atencional es igual, ¿no? O sea, es otro universo, digamos, de maneras de vivir una condición con sus implicancias diagnósticas, con sus consecuencias, con los aspectos terapéuticos. Entonces, em, hablábamos antes de empezar de que, claro, yo seleccioné algunos tópicos, algunos aspectos que me gustaría entregar, pero claro, uno podría eh, armar todo un curso, digamos, al respecto y por lo tanto siempre van a quedar aspectos que no vamos a tocar, ¿ya? Entonces yo voy a compartir primero mi presentación eh, y voy a preguntar si se ve correctamente como habíamos Se ve visto. correcto, Sí. doctor. Perfecto, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Em, en primer lugar, un, un breve contexto, digamos, respecto a qué es lo que entendemos por los trastornos bipolares y qué es lo que entendemos por el trastorno por déficit atencional. Esta distinción no es menor porque lo que entendemos ahora por los trastornos bipolares y el trastorno por déficit atencional no es lo mismo a lo mejor que se entendía hace 30 años. Eh, de esta condición y de todas las condiciones psiquiátricas, para qué hablar de lo que se entendía en un siglo antes, digamos.
Por lo tanto, uno puede pensar de que lo que uno entiende ahora por los trastornos bipolares, lo que entiende ahora por el trastorno por déficit atencional, va a ser distinto a lo que se entienda en 10 años más, 20 o 50 años más. ¿Ya? Entonces, eh, es la manera en la cual se entiende estas condiciones y es lo que nos va a permitir ir eh, comprendiendo, entrando en esta materia. ¿Ya? Un breve repaso, digamos, de qué es lo que uno entiende por un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar es una condición con alta carga familiar, uno piensa que es alta carga genética, que consiste en episodios del ánimo, ¿ah? Hacia abajo, de depresión, como aparece en esta línea del tiempo, donde están los años puestos ahí en gris o de exaltación del ánimo y que recurren en el tiempo. Como aparece ahí en el gráfico, los episodios depresivos pueden ser grandes, pueden ser chicos, los de exaltación también pueden ser intensos, pueden ser menores. Por esas razones, digamos, se diagnostican distintos tipos de trastorno bipolar, uno, dos, etcétera. Y como hemos revisado también, o como ustedes saben, pueden haber episodios mixtos, ciclos rápidos, etcétera. Pueden haber una serie de otros aspectos, digamos, que son relevantes en la historia del trastorno bipolar. Pero es una condición altamente familiar que consiste en alteraciones del ánimo hacia arriba o hacia abajo, digamos, de exaltación o de depresión, que recurren en el tiempo y en ese sentido el concepto es que es una condición crónica, en el sentido de que la vulnerabilidad que se repita se mantiene a lo largo del tiempo y en ese sentido el tratamiento consiste en tratar de evitar que vuelvan a ocurrir los episodios, ¿ya? Es decir, que efectivamente uno pueda tener menos episodios a lo largo de la vida, digamos, ¿no? Y que esto no recurra como recurriría sin tratamiento. ¿Y qué se hace para eso? Bueno, para eso hay que dormir bien, hay que evitar las sustancias que puedan desestabilizar el ánimo, como los antidepresivos, la marihuana, corticoides, ciertos medicamentos para el acné, como la isotretinoína, y usar estabilizador del ánimo, ¿ah? Como litio o la motrigina. ¿Ya? Ese es el resumen del trastorno bipolar. Como aparece ahí en la figura del lado, em, la proporción habitualmente es 1 a 1 en hombres y mujeres, ligeramente un poquito más de hombres que mujeres, pero bastante semejante. La prevalencia es del orden del 1 al 2% de la población. Si uno considera lo que se llama el espectro, puede ser un poco más, 2,5 hasta 4% se calcula, ¿ya? Y como dice ahí, es un trastorno del ánimo crónico, episodio recurrente, como hemos visto, ¿ya? Ahora, ¿qué es el trastorno por déficit atencional? Antes de eso, ¿ya? Y habitualmente se complica con otras cosas el trastorno bipolar a lo largo de la historia, o aparece junto con otras cosas a lo largo de la historia, con mucha frecuencia trastorno ansioso y trastornos por uso de sustancias, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste el trastorno por déficit atencional? ¿Ya? En primer lugar, es una condición del desarrollo, ¿ya? Es decir, aparece en la infancia. El concepto actual del déficit atencional es que tiene que aparecer en la infancia, ¿ya? Sí, los criterios se han ampliado un poco, pero el concepto, digamos, es que esto aparece temprano en la vida, digamos, ¿no? No es algo que se desarrolla en la vida de adultos, por ejemplo, ¿ya? Lo que estoy diciendo tiene sus matices, hay gente que discute esto, etcétera, pero de nuevo, el concepto principal es este, digamos, que aparece temprano en la vida, digamos, ¿no? Y que uno, habitualmente el diagnóstico de déficit atencional puede establecerse incluso en la enseñanza básica inicial, digamos, de primero a cuarto básico, ¿ya? Em, el diagnóstico principal se realiza en base a lo que es la hiperactividad, la impulsividad y la inatención, ¿ya? En ese sentido, esos son los dos elementos básicos, o tres, digamos, ¿no? Por los cuales se efectúa el diagnóstico, ¿ya? Em, los manuales, digamos, ponen una serie de elementos, digamos, que reflejan estas dimensiones, ¿ya? En el ámbito de la hiperactividad, el estar siempre moviéndose, o el ser impertinente, el estar hablando continuamente, o el estar interrumpiendo, digamos, ciertas cosas. También habla de la irritabilidad intensa. Y por otro aspecto, y por otro lado está la inatención, ¿ya? Em, que se manifiesta principalmente en la dificultad para poder sostener la atención en una tarea, digamos, que es más prolongada. Pero que probablemente en ese aspecto lo que más se refleje es en la dificultad para sostener una tarea y que uno puede salir de esa tarea a hacer otra cosa y después cueste volver nuevamente a esa tarea, ¿ya?
Voy a volver sobre estos aspectos en un momento, pero estas son las bases del diagnóstico en la actualidad. ¿Ya? Em, el concepto, digamos, ha ido cambiando con el tiempo, ya hace no tanto tiempo, digamos, hace, no sé, 30 años. En general se consideraba que era una condición de los niños y que esto iba mejorando a lo largo del tiempo, y el hecho de que existiera el déficit atencional del adulto se reconocía, pero se considera que era poco prevalente. En la actualidad, el déficit atencional del niño se estima que es del orden del 5%, ¿ya? Para que tengan una magnitud, el trastorno bipolar es del orden del 2%. Esto es en niños, es del orden del 5%, o sea, tiene una prevalencia que es mayor, más del doble, digamos, que la del trastorno bipolar, ¿ya? Y a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, se ve que persiste en los adultos y persiste en una tasa, digamos, que es importante, o sea, eh, en un 2,5%. Es decir, de los niños que son diagnosticados en la infancia, aproximadamente la mitad de esos niños ya van a persistir con síntomas en la vida adulta, ¿ya? Otra cosa que ocurre con el diagnóstico del trastorno por déficit atencional es que en los niños la proporción es mucho mayor, o el diagnóstico es mucho mayor en niños que en niñas, como dice ahí, 4:1. En los adultos, digamos, la proporción se hace bastante más pareja, y sigue siendo más frecuente en hombres, pero la proporción en ese sentido es menor, ¿ya? En ese sentido, el trastorno por déficit de atención es un trastorno del desarrollo, ¿ya? Es decir, comienza temprano en la vida y tiene un curso bastante persistente, ¿ya? Con bastante persistente nos referimos a que estos aspectos de hiperactividad, impulsividad e inatención son aspectos que em, se van a manifestar la mayor parte del tiempo en las personas desde la infancia, y que con el tiempo pueden ir cambiando y pueden ir haciéndose más suaves, sobre todo los aspectos que tienen que ver con el control motor, ¿ya? Y en ese sentido, la hiperactividad o la impulsividad probablemente puedan mejorar, sobre todo la hiperactividad. Y lo que va a predominar en las personas adultas, digamos, tiene que ver con aspectos de inatención, impulsividad y, como vamos a ver más adelante, de disregulación emocional, ¿ya? Hace también, no tanto tiempo, digamos, el diagnóstico era de trastorno por déficit atencional, hiperactividad e impulsividad, pero se decía que podía haber tipo hiperactivo, tipo atencional, en el sentido de personas que eran más inatentas. En la actualidad, el concepto del trastorno por déficit atencional es que va todo junto, ¿ya? O sea, el, el- el, la inatención por sí sola, ¿ya? O en aquellas personas que predomina la inatención, ¿ya? Igual van a tener o tienen aspectos que se relacionan con la impulsividad y con la hiperactividad, ¿ya? Y las manifestaciones pueden variar en el tiempo, ¿ah? O sea, en algunas ocasiones, ciertas personas que tienen déficit atencional de más inatención, de no poner atención, em, eh, algunos días van a estar más inquietas, otros días menos inquietas, algunos días van a ser más de mayor impulsividad, otros días no tanto, etcétera, ¿ya? Pero el concepto, digamos, es que ambas cosas van juntas, ¿ya? No hay predominio en una cosa, ¿ya? Solamente un paréntesis, se plantea que puede haber un déficit atencional o algo que sea solo inatención, pero eso se piensa que probablemente puede ser un trastorno separado, digamos, ¿ya? Y en ese sentido no parte de lo que vamos a hablar ahora, que es el déficit atencional, ¿ya? Em, y a lo largo del desarrollo, así como los trastornos bipolares en la vida adulta muchas veces van juntos o van comórbidos, esa palabra que nos gusta a nosotros, digamos, de que van junto con otros diagnósticos, como por ejemplo trastornos ansiosos o trastornos por sustancia, ¿ya? En el caso de déficit atencional, como esto parte en la infancia, en los niños es muy frecuente ver con trastornos conductuales, niños que se portan mal o que tienen conductas en ese sentido reñidas con las normas, que mienten, que roban, que golpean a otros niños, etcétera, digamos, con conductas de alteración conductual importante, ¿ya? Oposicionismo, etcétera, ¿ya? Con trastornos depresivos de la infancia y con trastornos ansiosos, ¿ya? Esa es una combinación que es muy frecuente, ¿ya? Y en la vida adulta,
Probablemente la principal complicación de los trastornos por déficit de atención sean los trastornos por uso de sustancias, ¿ya? O sea, uno de los riesgos más importantes es que uno desarrolle alguna adicción, ¿ya? O trastorno por sustancia, como preferimos llamarlo, ¿ya? Pero también las personas presentan episodios depresivos, trastornos ansiosos y trastornos bipolares, ¿ya? También es otra condición que se presenta con cierta frecuencia. Vamos a hablar acerca de los porcentajes y cómo ocurre esa relación, ¿ya? Ahora, me gustaría dejar de compartir un momento eh, la presentación, ¿ya? Para tratar de explicar algo, ¿ya? Em, ¿En qué consiste el déficit atencional? En un niño que se mueve mucho, que es hiperactivo, que habla mucho, que interrumpe a otros, que no puede mantener la atención, que puede ser irritable, que se puede frustrar rápido, etcétera, etcétera. O sea, la descripción es de un niño, el déficit atencional es como un niño de 4 o 5 años, digamos, ¿ya? Niño promedio de 4 años, 5 años, digamos, es lo que uno llamaría el déficit atencional, ¿ya? Eh, Pero ¿en qué consiste, digamos, en ese sentido el trastorno? Se supone que a lo largo del desarrollo, estas conductas que uno tiene o estas características que uno puede tener a los 4 o los 5 años, es decir, el no controlar mis movimientos y ser torpe, el no controlar lo que digo, el interrumpir, el ser impertinente, eh, de nuevo, el ser inquieto, etcétera, digamos. Todas esas características que uno puede tener normalmente, digamos, ya a los 4 o 5 años, a lo largo del desarrollo, las personas, los seres humanos, tenemos que empezar a controlar. Es parte del desarrollo el poder empezar a controlar, ¿ya? ¿Y qué cosas se van controlando? Se va controlando el movimiento, ¿ya? Tener a unos niños en kinder o en prekinder o en preescolar, digamos, ¿ya? Significa que tienen que estar los niños moviéndose y hay que darles permiso, porque no se puede pretender de que los niños estén todo el tiempo sentados. Bueno, a medida que van creciendo, los niños tienen que eh, permanecer sentados en una sala de clase, ¿ya? Esa es una conducta o ese es un comportamiento que uno tiene que aprender. Entonces, uno tiene que aprender a controlar el movimiento, ¿ya? Esa es una cosa. Los niños, cuando ustedes los ven jugar, por ejemplo, o cuando uno los ve, digamos, interactuar con algo, ¿ya? Los niños muchas veces hablan su pensamiento, ¿ya? Cuando están jugando, dice, ah, la muñeca va para acá y viene este para acá y que juegan y uno los ve jugar y al mismo tiempo los ve hablando, ¿ya? O sea, en ese sentido es como si el pensamiento estuviera directamente conectado con la lengua, digamos, ¿ah? Y uno habla lo que piensa. Entonces, también en la medida que uno crece, tiene que ir eh, ocultando lo que uno piensa y hacer que lo que uno piensa quede en la cabeza y uno no lo verbaliza, tiene que irse callando. Y los niños progresivamente van adquiriendo eso. Al principio lo adquieren, digamos, de formas más prácticas, digamos. Por ejemplo, muchos niños que no quieren decir algo, que van a decir algo, se tapan la boca, digamos, así para no decirlo, ¿ya? O los profesores en la enseñanza básica le dicen a los niños, pónganse un cierre, así, les tienen que decir que tienen que quedarse callados, ¿ya? Y uno va aprendiendo, digamos, a quedarse callado, digamos, en la vida adulta. Hay gente que no consigue eso nunca, pero en general uno debiera conseguir quedarse callado. A veces, cuando uno está muy cansado, o los niños a lo largo del desarrollo, digamos, ya un poco más grandes, digamos, hasta el quinto, sexto, uno los puede ver, por ejemplo, cuando están muy concentrados en algo, haciendo una tarea de matemática, y los puede ver así, ya, 5 por 4 20 y empiezan a hablar, ¿ya? O sea, empiezan a hablar lo que piensan, ¿ah? O sea, efectivamente esto de ir, de nuevo, controlando lo que uno habla es algo que uno va mejorando a lo largo del tiempo. Y uno mismo cuando está distraído, cuando está relajado en la ducha, etcétera, puede estar hablando el pensamiento, puede estar conversando con uno mismo, ¿ya? O sea, esto de que el pensamiento está conectado con la boca, digamos, con hablar, es algo que a lo largo del tiempo, de nuevo, uno va aprendiendo y va dejando el pensamiento, digamos, dentro de la cabeza, ¿va? Para no estar mostrando todo lo que uno está pensando, ¿ya? ¿Qué otras cosas tienen que ocurrir a lo largo del desarrollo? No solamente estar más quieto, sino que controlar la conducta. em, y otro par de cosas más que tienen que ver con cómo uno visualiza
o cómo uno verbaliza las cosas que quiere hacer, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Uno tiene que, por ejemplo, un niño quiere aprender un deporte, ¿ya? O quiere aprender a andar en bicicleta. Entonces, lo que uno hace, digamos, es visualizar otro niño haciendo deporte e imaginarse eso, ¿ya? Y uno se imagina, no sé, si quiere aprender a andar en bicicleta, pedaleando y coordinando eso, etcétera. O si uno quiere trepar un árbol, uno mira cómo lo hacen y cómo uno se afirma y cómo uno sube, digamos, hace un ejercicio mental de visualización de cómo uno se proyecta haciendo una cosa, ¿ya? Y esa es una destreza que también uno tiene que ir adquiriendo en el tiempo, el poder visualizar cosas como yo me veo haciendo ciertas cosas. Y de la misma forma, también puedo visualizarme o no visualizarme, sino que contarme, ¿ya? Verbalmente, ¿ya? El cómo yo hago una tarea, ¿ya? Por ejemplo, quiero ir a comprar al supermercado ingredientes para hacer una cazuela, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al supermercado, voy a pie, voy en micro y tengo que comprar cosas de la cazuela, entonces las papas, la carne, etcétera, etcétera, y después voy a aprovechar de comprar también el pan y otras cosas y vuelvo. Ya, y uno se visualiza o se visualiza cocinando, ya primero va esto, después va lo segundo, etcétera, etcétera. Y uno se cuenta una historia, hace un plan, ¿ya? Esas son cosas que uno tiene que adquirir para poder ejecutar tareas y tener estas tareas dirigidas a un objetivo, ¿ya? Bueno, hay otras cosas, otras tareas más, pero que uno tiene que ir desarrollando. Pero lo que quiero explicar es que el control motor del cuerpo, el control verbal, ¿ya? El visualizar objetivos y el tener planes en la cabeza son aspectos de nuevo que tienen que ir ocurriendo en el desarrollo y que efectivamente en las personas que tienen trastornos por déficit atencional no ocurre o ocurre más lento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del déficit atencional? Las manifestaciones del déficit atencional son niños que no controlan el cuerpo, ¿ya? Y que se mueven, y se mueven y se mueven y lo no controlan lo que dicen, tienen incontinencia verbal, digamos, están en clase y están hablando y hablan lo que están pensando, digamos, ¿ya? Y en ese sentido meten la pata. ¿Por qué? Porque dicen lo que piensan, digamos, ¿ya? Entonces están todos hablando y de pronto dicen algo. O están todos hablando de que, no sé, de que la abuelita se enfermó, etcétera, etcétera, y el niño dice, eh, el Barcelona con el Real Madrid juegan a la pelota, está en otro lugar, primero, no está ahí en el lugar que tiene que estar, y sale con cualquier cosa, ¿ya? O sea, lo que tiene en la cabeza, ¿ya? El partido de fútbol o lo que está estudiando y empieza a hablar de Arturo Prat, digamos, cuando todo el mundo está hablando de la abuelita que está enferma, digamos, o lo que tienen que hacer mañana, etcétera. O sea, eh, no están atentos al entorno y, de nuevo, verbalizan lo que piensan y en ese sentido hablan cosas que las demás personas, digamos, no van a entender. Pero sobre todo tienen esta dificultad para poder visualizar lo que va a ocurrir. Por lo tanto, este ejercicio, digamos, de que si voy a subir un árbol o si voy a montar una bicicleta, no lo hacen. Entonces llegan y se suben a la bicicleta. Y como no se imaginan nada, se van a caer más. O se van a subir al árbol de la manera que sea y se van a caer más. O sea, no, van a tener mucha dificultad para ejecutar una tarea de ese tipo, ¿ya? Y cuando tienen que preparar una cazuela, cuando tienen que preparar el desayuno o ir a comprar algo, van a ir al supermercado y dicen, ay, ay, ¿qué tenía que hacer? Ah, la cazuela, ya. Entonces, ¿qué tiene la cazuela? Papas, ya, las papas. Ah, verdad que tenía que comprar un cuaderno porque tenía que el cuaderno que ya el cuaderno, ¿ya? Y después, ay, verdad, y la cazuela, y el zapallo. Entonces voy donde está la góndola del zapallo, etcétera. Entonces hago un esquema que no es el plan de que voy por el supermercado y voy comprando las cosas de acuerdo a donde están distribuidas, sino que es lo que me acuerdo. Voy para allá, voy para acá, voy para acá, y voy a llegar y al final traje cosas para hacer las tareas y no traje las cosas que tenía que traer, digamos, ¿ya? Porque, de nuevo, no tenía este plan hecho, ¿ya? Este plan de... y, y esas son las dificultades que tienen las personas con déficit atencional. No es solamente esto de ser hiperactivo, inquieto, impulsivo o ser inatento. Tiene que ver con dificultades para ejecutar tareas, para visualizar cosas, para controlar el movimiento, para controlar lo que uno habla. Y vamos a ver después también para controlar las emociones, ¿ya? Entonces, creo yo que de esa manera se entiende un poco más a qué se refiere en ese sentido el diagnóstico, porque las dificultades que tienen las personas, o muchas de las dificultades que tienen las personas tienen que ver con esto, con
conseguir objetivos relacionados a ciertas metas, ¿ya? O sea, por ejemplo, ahora estamos hablando de un niño un poco más grande, digamos, enseñanza media, y un niño dice, ya, yo quiero estudiar arquitectura. Y se visualiza estudiando arquitectura y sabe que tiene que estudiar una cosa y después viene lo otro, y que tiene que tener nota en la enseñanza media, y que después tiene que dar la PAES y que después tiene que estudiar una serie de cosas para poder estudiar eso. ¿Ya? Las personas con déficit atencional que tienen dificultades para visualizar eso, de pronto se pueden imaginar que quieren ser arquitectos. No, vi un edificio y me encantó, y yo quiero hacer eso, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer? Tenemos que tener buenas notas en la enseñanza media. ¿Y qué tengo que hacer eso? Estudiar. Ah, ya, chao. Sí, ya me aburrí. Ya, o sea, ya. O quiero ser. Fue a ver una charla o vio el eclipse, digamos. No, yo quiero ser astrónomo. Quiero ser astrónomo. ¿Y qué hay que hacer eso? Hay que estudiar ingeniería y después física, etcétera. Y ya me aburrí. ¿Ya? O sea, en ese sentido, tienen mucha dificultad para perseguir metas de largo plazo. Y en ese sentido lo que más llama la atención o lo que más efectivamente los mantiene en movimiento son las metas de muy corto plazo, ¿ya? Y en ese sentido, la persistencia, digamos, en el tiempo de tareas que requieren pasos largos consecutivos y que a su vez tienen muchos pasos entre medio, les cuesta mucho, ¿ya? Y en ese sentido, la gratificación inmediata, el tener solamente metas de corto plazo o estar siempre muy proclive a aquellas cosas que tienen alta recompensa, digamos, pasarlo bien esencialmente, digamos, ¿verdad? Pasarlo bien o consumir sustancias, cosas que generan recompensa es lo que habitualmente está muy presente, digamos, en las personas con déficit atencional. Y desde el punto de vista esto de poder tener planes, efectivamente el hacer una tarea, en ese sentido no tiene que ver con la inteligencia, digamos, ¿ah? O sea, los niños muchas veces, si son suficientemente inteligentes, no van a tener problema en rendir en la enseñanza básica o en la enseñanza media. Pero cuando van a llegar a la universidad y tienen que tener nada, un plan y estudiar de cierta manera, no lo van a poder hacer o van a tener muchas dificultades para hacerlo. Em, Porque significa ser más sistemático, significa no solamente memorizar algo, o comprender algo, sino que significa aplicarlo, y eso obviamente requiere más destrezas, ¿ya? Y en ese sentido, poner en marcha todos esos planes es mucho más difícil y muchas veces se quedan con la ilusión que saben, ¿ah? Leen algo, comprenden algo y dice, ya me lo sé. Pero llega el momento de la prueba y se dieron cuenta que no sabían. No, no, el aprendizaje es un fenómeno mucho más complejo. Entonces, requiere una tarea y un esfuerzo, que, de nuevo, si uno tiene un déficit atencional, cuesta mucho conseguir eso, digamos. Entonces, creo yo de que de esa manera uno puede entender un poco mejor de qué se trata todo esto, ¿ya? Y que es mucho más complejo que simplemente ser hiperactivo, digamos, y moverme mucho en sala o hablar demasiado, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Entonces, el trastorno por déficit atencional y el trastorno bipolar son cosas distintas, digamos. O sea, uno es una enfermedad del ánimo recurrente y que viene en episodios, el otro es una condición del desarrollo, es decir, comienza temprano en la vida. No es que a veces se me pase, sino que siempre tiene que estar ahí presente de una manera u de otra, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se pueden confundir, digamos, ambas cosas? Bueno, hay varias razones por las que se pueden confundir. Muchas porque muchas veces van juntas, digamos, ¿ah? Y si van juntas, puede ser difícil en el sentido de poder distinguir un plano, digamos, del otro, ¿ya? Otro aspecto es que a veces en la infancia, sobre todo, ya los trastornos conductuales pueden ser difíciles de diferenciar de las emociones o de los trastornos emocionales o anímicos, ya, porque van todas estas cosas juntas, ya. Uno podría decir de que el trastorno del desarrollo tiene que verificarse temprano en la vida y tiene que ser constante. Los trastornos bipolares habitualmente comienzan en la adolescencia, entre los 13 y los 18, y tienen que ser así en bloques, en el sentido que antes estaba bien, después me puse mal, después estuve bien, después estuve mal. O sea, en el sentido, no es algo que en algún momento se pasa, digamos, y pasa a persistir un periodo que es bueno, digamos, ¿ya? Pero en la infancia y en la adolescencia a veces puede ser muy difícil de distinguir eso. Después vamos a ver que en la adultez también puede ser difícil de distinguir eso, ¿ya? Y aquí viene un elemento, digamos, que es distinto, que es relevante, que es que ambos pueden presentar lo que se llama disregulación emocional, ¿ya?
Y déjeme detenerme un poquito en la disregulación emocional. ¿A qué se refiere? Primero hablamos de qué es lo que es la regulación de las emociones. ¿Ya? Las emociones, así como en la película, digamos, obviamente mucho más complejo que eso, pero como en la película de las emociones, está, ¿cómo se llama? Intensamente. Eh, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la preocupación, etcétera, digamos, son emociones que son complejas, digamos, ¿ya? Pero las emociones uno tiene que regularlas, ¿ya? Las emociones son difíciles de regular, ¿ya? O sea, las emociones entran o aparecen frente a algún estímulo y e influyen muchísimo en lo que nosotros pensamos y en nuestra conducta. O sea, si uno se enoja, uno va a estar más pendiente de lo que el otro dice y uno va a estar más proclive a responder mal, ¿ya? Pero esta emoción que me inunda, digamos, yo tengo que tener un mecanismo para poder regularla, ¿ya? Y en ese sentido, la regulación emocional es el proceso por el cual una persona, un individuo, evalúa lo que entra, lo inhibe, lo mantiene o lo modifica, ¿ya? En su intensidad, en su frecuencia o duración de estas reacciones emocionales para tener un comportamiento social adecuado para lograr los objetivos. O sea, si yo me enojo por algo menor. Por ejemplo, estamos en la mesa y de repente se cae el salero y uno dice, pero ¿cómo se cae el salero? Y uno dice, pero si se cayó el salero, si no pasa nada, digamos, si no hay por qué enojarse tanto, ¿ya? O sea, entra el enojo y en vez de decir, se cayó el salero, no pasa nada, digamos, estamos almorzando, ¿para qué voy a echar a perder este momento? Y etcétera, etcétera, digamos, entonces ya recojo el salero y lo dejo ahí. En vez de eso, primero me inunda la emoción, la expreso y después me doy cuenta, chuta, en realidad la embarré, mis hijos se fueron, digamos, porque se enojaron conmigo, porque yo me enojé mucho, golpeé la mesa, se asustó el gato, digamos, salió corriendo, y dejé la escoba y me arrepentí, ¿ya? O sea, efectivamente uno tiene que tener capacidad para regular las emociones. Bueno, hay ciertas condiciones en las cuales la regulación de las emociones puede ser compleja y el déficit atencional es una de ellas, ¿ya? Como dice aquí, esta es una historia clásica de... Ahí dice 1970 que el momento del artículo que se escribe, digamos, donde se cita esto, pero esto es una historia de los 1800, digamos, ¿ah? Dice, Felipe inquieto no se queda quieto, se retuerce, se estremece y luego, qué horror, se mece hacia atrás, hacia adelante sin pudor. Mira travieso y agitado este chiquillo, cada vez más grosero, más loco y más pillo, ¿ya? Eh, Habla la historia de un niño inquieto, que ahí como aparece en esa ilustración, como digo que es de 1800, se mueve, digamos, y se cae, pero además habla la historia de que es grosero, de que es loco, de que es pillo, digamos, habla de otras características que hablan de las emociones. Y desde siempre en el déficit atencional se ha planteado, digamos, de que los niños con déficit atencional, además de la hiperactividad, digamos, tienen otras características, como dice ahí esta lista, ve una lista de los años 70. No termina los proyectos, inquieta, no se queda sentado a comer en los juegos, rompe juguetes, muebles, habla mucho, no sigue instrucciones, es torpe, pelea con otros niños, impredecible, no responde a la disciplina, entrometido, problemas para hablar, pataletas, no escucha las historias completas, es desafiante, es difícil dejarlo en cama, irritable, imprudente, impopular con los pares, impaciente, miente, proclive a los accidentes, se orina en la noche, es destructivo, digamos. No solamente hay cosas relacionadas con la hiperactividad, con la inquietud, con la impulsividad, sino que también con la regulación de las emociones. Y en ese sentido, el ámbito de la regulación de las emociones es tremendamente importante en el déficit atencional, es parte de la historia clásica del déficit atencional. Probablemente las clasificaciones actuales no lo incluyen porque las clasificaciones tienen otro objetivo, digamos, de poder hacer diagnósticos con la menor cantidad o la cantidad más precisa de elementos, pero la disregulación emocional es muy prevalente. Como dice ahí, 40-50% en los niños a través de arrebatos de ira, irritabilidad y otras manifestaciones, y en adultos entre un 35 y un 70%, impulsividad emocional, disregulación emocional, preferencias por las recompensas de corto plazo, lo que estábamos hablando, digamos, ¿ya? Y tiene una relación directa con la intensidad del déficit atencional, digamos. Mientras más déficit atencional, entonces, mientras más esta otra, más intensa es la irregulación emocional. ¿Cuál es el problema? El problema es que disregulación emocional es un constructo que es amplio y está en el déficit atencional. Pero también puede estar en el trastorno bipolar. Las personas con trastorno bipolar también tienen ciertas características relacionadas a la regulación de las emociones. También puede estar en el trastorno del espectro autista, en ciertos trastornos ansiosos, en el trastorno de estrés postraumático, en el trastorno límite de personalidad, en esquizofrenia, ¿ya? Y ahí es donde
nosotros los psiquiatras muchas veces vemos personas que tienen disregulación emocional, que tienen manifestaciones del ánimo y uno muchas veces tiene esa duda, digamos, de dónde poner la disregulación emocional. ¿Será parte de lo mismo que le está ocurriendo o habrá otra cosa que está ocurriendo? Y ahí es donde uno puede equivocarse muchas veces, dependiendo muchas veces de los sesgos que tenga uno, ya de diagnosticar trastorno límite de personalidad o de diagnosticar otro tipo de diagnóstico. Y ahí donde, de nuevo, el trastorno por déficit atencional entra porque la disregulación emocional es muy importante dentro de sus propias manifestaciones. Y ahí es donde se produce la confusión, digamos. Pero el ánimo es distinto a las emociones. Ya el ánimo es un constructo que tiene que ver con cómo uno tiene algo que persiste en el tiempo. Es decir, no es algo que ocurre en minutos o en horas, es algo que habitualmente ocurre en días o semanas y se mantiene. Las emociones son cosas que van y vienen, ¿ya? Es un enojo, es una alegría, es una pena frente a algo que me produce tristeza, digamos, ¿ya? No es una depresión que me dura 2 semanas, ¿ya? Sino que son cosas que es una angustia que aparece frente a un estímulo, ¿ya? Por lo tanto, los trastornos del ánimo o las alteraciones del ánimo son distintas a la disregulación emocional. Uno para decir que una persona tiene una euforia o una manía, una hipomanía o una depresión, un episodio mixto, está pensando en algo que comienza en un momento, está presente y después termina, es decir, algo que ocurre en un momento determinado y que dura días o semanas, ¿ya? Y que tiene una valencia hacia arriba, hacia abajo o mixto. La irregulación emocional se manifiesta en el momento, ¿ya? O sea, la persona estaba bien y de repente se enojó demasiado, o de repente se puso muy triste y lloraba y después se le pasa, digamos, tiene que ver con la regulación del momento a momento. Yo lo estoy contando de manera muy gráfica o simplificada, digamos, y obviamente en la vida real es mucho más difícil poder diferenciar a veces estas cosas, pero por lo menos teóricamente son cosas que uno debiera poder distinguir. El ánimo es el ánimo, las emociones son las emociones y las alteraciones del ánimo y las emociones son distintas y debieran ser uno capaz de poder diferenciarlas, digamos, ¿ya? Y en la historia, digamos, el tema principal es que, de nuevo, si uno tiene una duda, lo que probablemente hace más la diferencia es la historia del desarrollo, es qué es lo que pasa en los primeros 15 años de vida, digamos, o los primeros 12 años de vida. Porque si una persona tiene un déficit atencional, generalmente uno va a encontrar cosas en los primeros años de vida. Por distintas razones hay personas que no dan buena historia, digamos, que no hay buena historia, que efectivamente uno no logra desentrañar, digamos, si hay historia o no de déficit atencional. Pero uno debiera ir a buscar ahí en el desarrollo si efectivamente están estas características, porque si están presentes, quiere decir que comenzaron antes del trastorno bipolar. Ya, y por lo tanto son dos cosas, digamos, no es una. ¿Ya? Ahora, lo que nos convoca, ¿ya? Y ahora aquí comienza la charla. ¿Ya? No. ¿Qué pasa cuando van juntos? ¿Ya? Y en ese sentido, hay que pensar de que en la comunidad, digamos, las cosas se dan de cierta manera, pero en las consultas se dan de otra manera. En las consultas habitualmente consultan a las personas que tienen temas más complejos o más graves, o llegaron porque los mandaron, o porque están teniendo problemas en el colegio, o en los estudios, o en el trabajo, digamos. Entonces, uno ve una población más seleccionada, digamos, de personas, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, efectivamente, con mucha frecuencia aparecen juntos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen dos cosas juntas tienen habitualmente manifestaciones más graves, ¿ya? Pero si uno lo mira en términos generales, no es tan frecuente la comorbilidad, digamos. Se estima que es un 10% en que las cosas van juntas, ¿ya? Entonces, de nuevo, uno en la clínica, a lo mejor en mis pacientes, digamos, uno, no sé, tiene la idea de que el 30%, el 40%, el 50% de la gente tiene comorbilidad. Pero si uno lo mira de manera amplia, no es tan frecuente. Ahora, ¿por qué uno ve gente con más comorbilidad? Bueno, porque uno ve gente que tiene más problemas, es más grave y como dos cosas son más graves que una, efectivamente se seleccionan en las consultas, digamos, de los médicos, ¿ya? Ahora, si uno lo mira al revés, si uno mira qué es lo que le pasa a los psiquiatras infantiles, digamos, y ve cómo siguen los niños, para los psiquiatras infantiles la presencia del déficit de atención, del déficit de atención, perdón, para los psiquiatras infantiles, en niños que tienen déficit atencional, el que aparezca un trastorno bipolar no es algo que sea tan frecuente, ¿ya? Y de hecho a veces ni siquiera lo consideran en el esquema. Versus si uno está viendo personas con trastorno bipolar, efectivamente con mucha frecuencia, ¿ya? Tiene la sensación de que eso va junto con el déficit atencional, ¿ya? Entonces, efectivamente, de nuevo, no es algo tan frecuente, pero que en poblaciones clínicas se puede observar de manera distinta, ¿ya?
¿Y cómo se puede observar en la clínica, digamos, todas estas cosas que estamos hablando? Este es un ejemplo hipotético, digamos, ¿no? De Marta, hace 50 años, tiene historia de episodios depresivos desde los 18, inicia un tratamiento con antidepresivos a los 23 y presenta una exaltación del ánimo sin afectar el rendimiento importantemente, pero claramente distinto a su ánimo facial y se diagnostica un trastorno bipolar 2, ¿ya? Hasta un tratamiento con lamotrigina, quetiapina, a pesar de los cuales persisten los episodios depresivos y se ha asociado también un antidepresivo. El motivo de consulta es que persisten los síntomas depresivos y esta sensación de no estar bien. Siente poca motivación por las cosas y siente aplanamiento de las emociones. Esta es una situación clínica bien común, digamos. ¿Ah? Yo tengo un tratamiento, he estado mejor, pero no todo lo que quiero, digamos, y mantengo cierto nivel de síntomas, sobre todo aplanamiento, dificultad para hacer las cosas, dificultad para seguir las cosas, digamos, quejas cognitivas importantes, etcétera. ¿Ya? De nuevo, las quejas cognitivas en el trastorno bipolar son súper frecuentes, entonces no es eso lo que habitualmente a uno lo orienta al diagnóstico, digamos, ya lo que uno lo orienta más al diagnóstico de nuevo, es la historia del desarrollo, ¿ya? Pero en esta persona, por ejemplo, uno cuando ve a esta persona y la ve en la historia, uno aprecia, digamos, la distracción o el estilo comunicacional que tiene, ¿ya? Un pensamiento circunstancial, pasa muy rápido de una idea a otra, aunque al final mantiene el hilo de la conversación, pero se va por las ramas, vuelve, digamos, ya se distrae, de repente toma agua y de repente toca otro tema, pero después vuelve, etcétera, ¿ya? Y cuando uno le hace la historia del desarrollo, hay elementos del déficit atencional, ya era de niña, digamos, se distraía más en clase, conversaba con las compañeras, tenía hartas anotaciones, pero por otro lado tenía buenas amigas, los profesores igual les caía bien, y no tenía problemas de rendimiento, pero tenía esta característica desde muy chica, ¿ya? Y uno efectúa el diagnóstico de ambas cosas, ¿ya? Porque tiene un trastorno bipolar, tiene un trastorno, digamos, de déficit atencional en la infancia, tiene las dos cosas, y eso, digamos, de alguna manera tiene que modificar el tratamiento, ¿ya? Hay otra situación clínica, ¿ya? Que es, en este caso, otra persona, Juan, de 35 años, que consulta porque la esposa lo envía porque no le tolera el mal genio en la casa, ¿ya? Frente a las pequeñas cosas explota de manera intensa, aunque esto pasa con rapidez y después como si no pasara nada. No refiere episodios del ánimo, pero refiere descuido al manejar, le gusta la velocidad, se embriaga con frecuencia e imprudente en los gastos. Su esposa cree que tiene un trastorno bipolar. ¿Ya? En la historia uno no detecta episodios de un ánimo normal y hay historias de desajustes conductuales importantes durante la historia en la enseñanza básica. ¿Ya? Y esa persona tiene un trastorno por déficit atencional, no tiene un trastorno bipolar. ¿Ya? O sea, muchas personas creen que tienen un trastorno bipolar, pero uno ve que tienen una historia que va a lo largo del tiempo y es más o menos se puede, como dice uno, se puede traquear, se puede seguir a lo largo del tiempo. No son solamente un periodo que es de una manera y otro periodo de otra manera. Y aquí se ve esto de la disregulación emocional a propósito del no tolerar el mal genio en la casa, de las explosiones, etcétera, y otros aspectos relacionados al déficit atencional. Y un último caso, ya, este es Jorge, que refiere que se siente apagado desde la enseñanza media, ¿ya? En ese tiempo bebía mucho con los amigos, comenzó a fumar marihuana, luego comenzó a usar otras sustancias, cocaína, anfetamina, no pudo seguir estudiando por esa razón. Se intentó un tratamiento ambulatorio por consumo de sustancias, pero seguía teniendo recaídas frecuentes. En algunos episodios tuvo problemas legales, accidentes, gasto excesivo. Tu familia tuvo que ir a buscarlo a otro país cuando se fue en alguna oportunidad porque estaba en situación de calle. ¿Ya? Y al regreso lo ingresaron a una comunidad terapéutica. Tuvo un año en la comunidad terapéutica, lo vieron que tenía cierta inestabilidad, le diagnosticaron un trastorno bipolar, sin embargo, la medicación no ha tenido una modificación relevante en el cuadro clínico, ¿ya? Y aquí, en casos como este, se plantea, digamos, nada, la dificultad de poder diferenciar en esta historia, donde hay mucha sustancia, si han habido episodios anímicos o si esto que relata de que tiene este aplanamiento desde la enseñanza básica o enseñanza media, tiene que ver con el ánimo, será habrá sido una depresión o tiene otras características de déficit atencional. Antes se portaba mal, pero no todos los niños que se portan mal tienen déficit atencional, entonces es una historia confusa. Y ahí efectivamente puede ser muy difícil, ¿ya? Saber si es una cosa, la otra o ambas juntas, ¿ya? Son presentamos aquí tres situaciones clínicas distintas, una que claramente hay una comorbilidad, en otro que efectivamente es un déficit atencional sin trastorno bipolar y en este caso, digamos, donde uno tiene las dudas y efectivamente en la historia es donde, o en el seguimiento, digamos, donde uno va a esclarecer las dudas, ¿ya? Entonces, tenemos estas dos condiciones y déjenme centrarme un poquito más en el trastorno por déficit atencional, ya, para mostrarles estos dos círculos que están abajo, ya, que son las consecuencias que tiene el déficit atencional. En el, en el, en los trastornos bipolares, las consecuencias, digamos, más importantes del trastorno bipolar es que a uno le interrumpen la vida.
¿En qué sentido? En el sentido que uno está bien y de repente se deprime y tiene que dejar la universidad o tiene que dejar los estudios o tiene que interrumpir la relación de pareja o tiene que dejar de trabajar y después sigo bien, vuelvo a retomar todas las cosas con mucho ánimo, me deprimo de nuevo y tengo que dejar de nuevo la universidad, tengo que congelar, tengo que dejar el trabajo, tengo una licencia médica, etcétera. Después estoy bien, vuelvo al trabajo, pero vuelvo con más dificultad porque he estado fuera del trabajo y después tengo una euforia y mi familia se enoja conmigo o tengo otras consecuencias económicas y efectivamente eso me trae consecuencias económicas de largo plazo. Es decir, el trastorno bipolar a uno lo interrumpe, ¿ya? En la vida. Eso es una manera de mirarlo, ¿ya? El déficit atencional que uno lo acompaña todo el tiempo y que se manifiesta por esta dificultad para regular distintos tipos de cosas, los movimientos, lo que uno dice, la manera en la cual uno planifica. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, en los niños, que es el círculo azul, el funcionamiento educativo, obviamente, pero no siempre, hay niños que se la van a arreglar bien, como decía. Las relaciones sociales, ¿ya? O sea, muchas veces los niños con déficit atencional son inquietos y caen bien, pero muchas veces son impertinentes, son imprudentes, no guardan secretos, digamos, dicen las cosas como vienen, son desatinados, etcétera, y son niños muy impopulares, ¿ya? Y pueden quedar solitarios, ¿ya? Y en ese sentido las consecuencias sociales son súper importantes. A nivel familiar puede ser nada, difícil en el sentido de tener un niño que tiene déficit atencional, que habla del partido de fútbol cuando tiene que estar conversando de la abuelita que está enferma, o de que deja las cosas botadas por todas partes, de que no sigue instrucciones, etcétera, etcétera, digamos, ¿ya? También tienen consecuencias relacionadas a la inquietud, a la impulsividad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, accidentes y caídas. Están las otras comorbilidades psiquiátricas y también la suicidalidad, digamos, una preocupación en este grupo. Ahora, en la vida adulta son más o menos las mismas cosas, pero más grandes, digamos, porque son de adultos, digamos. Ya el desempeño laboral, el manejo financiero, ya puede haber cierta ceguera a lo que yo creo que tengo en la cuenta del banco. ¿Ya? O sea, creo que tengo tanta... salió el iPhone nuevo, me lo quiero comprar, ¿me alcanza? Sí, me alcanza. Mentira, nunca le alcanzó, digamos. Ya, o sea, no alcanzaba, digamos. ¿Ya? Las relaciones interpersonales incluían las destrezas parentales. Mayor riesgo de muerte prematura y muerte por suicidio, digamos, pero muerte prematura principalmente también por accidentes, ¿ya? Riesgo de accidentes, salud general y bienestar. Y siempre se menciona en la lista la salud dental, ¿ya? Parece que a la gente que tiene déficit atencional le cuesta aparentemente lavarse los dientes, digamos. Entonces la salud dental es algo que siempre se menciona, digamos, en esta lista, ¿ya? Entonces, así como el trastorno bipolar tiene ciertas consecuencias que son relevantes, en el déficit atencional tiene muchas consecuencias que son muy relevantes, sobre todo si aquí hay padres de hijos adolescentes con déficit atencional, el tema del embarazo no deseado, los accidentes, el consumo de sustancias, etcétera, digamos, es tremendamente relevante, ¿ya? Y llegamos a la parte final que yo quería llegar con más tiempo, pero la verdad que me tomó un montón de tiempo en explicar todo esto, como le había dicho, ¿ya? Que son los aspectos terapéuticos, ¿ya? Que voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, ¿ya? Con respecto a los aspectos terapéuticos hay varias cosas que hay que tener presente. Uno, aquellos que tienen que ver con el diagnóstico y la evaluación de comorbilidades, otro relacionado a la educación, otro a la aceptación, la compasión y el perdón, los medicamentos, modificaciones conductuales y del contexto y la psicoterapia. Vamos por partes. Con respecto a la evolución, a las comorbilidades, como les decía, el cuidado médico, la prevención de la enfermedad de transmisión sexual, ojo con los accidentes, el embarazo no deseado, el cuidado dental preventivo, todo eso es súper importante. Probablemente en un grupo de pacientes la complicación por adicciones sea algo tremendamente importante, a lo cual hay que poner mucha atención, ¿ya? Entonces, es un factor súper relevante. Y obviamente las comorbilidades que aparecen en la vida, digamos, como los trastornos bipolares, depresión, ansiedad, ¿ya? Con respecto a la educación, nada, los aspectos que ya hemos estado viendo, digamos, ya, con respecto a esto de las sustancias, los accidentes, el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual, educar en que no solamente consiste en incapacidad o dificultad para rendir académicamente, digamos, sino que tiene que ver con la regulación emocional, la impulsividad y las consecuencias de ello, y otras distorsiones conductuales, digamos, la seguir al tiempo, de llegar atrasado a todos lados, digamos, ¿ya? Y de decir, no, si me alcanza, no, mentira, iba a llegar atrasado, digamos, ¿ya? Juntémonos a las 11, alcanzamos, o juntémonos mañana, ¿qué hora hablamos? A las 2:30, sí, sí alcanzo, mentira, no alcancé nunca, digamos, ¿ya? Y no llegué, digamos, nunca a la hora, y siempre ando atrasado, siempre tengo esta dificultad, digamos, para mirar el tiempo, ¿ya? También ocurre con los espacios y con otras cosas, o con el dinero, digamos, ¿ya? Los acomodos para dar cuenta de los actos, ¿ya? En los niños que
pierden siempre la mochila o que pierden siempre el chaleco y siempre le están preguntando, ¿y dónde dejaste el chaleco? ¿Y dónde? Después, nada, le da mucha lata, digamos, tener que estar explicando todo el tiempo por qué perdieron las cosas. Entonces, no, lo que pasa es que me junté con el Juanito y el Juanito, digamos, estaba con frío, entonces yo le pasé mi chaleco y Juanito se lo llevó para su casa. Es mentira, digamos, si contó una historia para salir del paso, digamos, que al principio, de nuevo, puede ser para salir del paso, para que no lo reten de nuevo, pero después se puede transformar en una conducta repetida, digamos, a propósito de excusarse de todas estas cosas. Y lo olvido, digamos, de las citas, de los compromisos, de perder cosas, etcétera. ¿Ya? O sea, en la educación están involucrados todos estos aspectos que estamos hablando. La aceptación, la compasión y el perdón. ¿A qué se refiere? Que en el trastorno bipolar uno puede estar deprimido, o no se le pasa, etcétera, y obviamente eso significa una serie de adaptaciones o entender de qué se ocurre. Pero en el déficit atencional, que comienza cuando uno es muy pequeño, digamos, no es algo que uno tenga, sino que uno es así, ¿ya? O sea, en el sentido de que es parte de cómo uno es. Entonces, efectivamente se me anda, o sea, otra vez perdí los lentes, otra vez perdí esto, otra vez llegué atrasado, otra vez, ¿no? Y eso puede ser muy para una persona, digamos, puede ser muy angustiante y muy afectar mucho la autoestima, digamos, el no poder modificar ciertas cosas o ciertas cosas que a uno le ocurren y le vuelven a ocurrir. Y en ese sentido, de nuevo, el saber cómo uno es, el comprenderse y el aceptar, digamos, que uno es así, ¿ya? Es parte de él. Y la gente que está cerca, digamos, también, ¿ya? Tratar de entender. Puede no ser fácil, puede traer dificultades parentales, maritales, laborales, y en ese sentido, claro, no necesariamente la gente va a entender lo que ocurre, pero es algo que es parte, digamos, de poder comprender que hay cosas que probablemente son así y obviamente el esfuerzo es por mejorarlas, pero hay algunas cosas que no van a cambiar, ¿ya? El tema de los medicamentos, que a lo mejor vamos a tener tiempo, probablemente pueden haber varias dudas, digamos, respecto a ello, pero no quiero quitar mucho tiempo en esto porque la verdad que es la parte menos compleja, ¿ya? O sea, la primera línea son estimulantes, ¿ya? Son medicamentos tipo Ritalin. Ritalin menciono la marca porque es la más típica, digamos, que son estimulantes, son medicamentos que aumentan la energía cerebral, ese es como el concepto, digamos. Metilfenidato o lisdesanfetamina en Chile, en otros países hay anfetaminas de distinto tipo. Y si eso no funciona, es un problema, ¿ya? Lamentablemente en Chile ya no tenemos atomoxetina, clonidina tampoco tenemos, que son otras cosas que están en la segunda línea, y en tercera línea se pueden usar otras cosas, pero ya, como digo, en la tercera línea, digamos, ya, o sea, afortunadamente los estimulantes son bastante eficaces para el déficit atencional y la mayoría de las personas que tienen un déficit atencional logra tener respuesta con un estimulante en alguna medida y en general se logran tolerar estos medicamentos, ¿ya? Ahora, las modificaciones conductuales son tremendamente importantes, ¿ya? Y aquí lo relevante a propósito de lo que hablábamos antes, la persona es de cierta manera, puede estar en esta charla y entender todo lo que hablamos, o puede ir a psicoeducación o a terapia, o puede leerse un libro y puede entender todo lo que uno, ¿no? Pero, pero entenderlo no cambia nada, digamos, ¿ya? Uno lo entiende, pero llevarlo a la práctica, digamos, en ese sentido es muy difícil. Y en ese sentido se habla de que uno tiene que hacer modificaciones en el lugar donde uno hace las tareas, ¿ya? Vamos a hablar de qué se trata eso. Y hay que diseñar arreglos ambientales y conductuales para compensar las dificultades que uno pueda tener. Y las representaciones mentales no guían la conducta, como hablamos, esto de imaginarse haciendo algo o tener una lista de cosas que yo voy a hacer. Por lo tanto, hay que tener ayudas para poder hacer las cosas que tengo que hacer. Yo lo explico de esta manera a pesar de que es muy burdo, pero es como si uno no tuviera memoria RAM, así del computador, ¿ya? Y uno tiene que usar memoria externa, ¿ya? O sea, yo sé que se me van a olvidar la mitad de las cosas que tengo que comprar al supermercado. Yo sé que me voy a comer un montón de pasos de las cosas que tengo que hacer y me voy a olvidar. Entonces, nada, tengo que hacer cosas que me recuerden qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Dentro de las modificaciones conductuales, que es importante, es que, como hablamos anteriormente, eh, como puede ser difícil imaginarse las cosas de largo plazo, y en ese sentido mis recompensas habitualmente que busco son de corto plazo, como que comprar, comer, usar sustancias, ¿ya? Em, si yo quiero hacer algo de largo plazo, tengo que darme aliento, digamos, ¿ya? O sea, tengo que así como Nicolás Massú, digamos, vamos que se puede, así, hay que verbalizar, digamos, de que hay que tratar de seguir adelante. Y hay que hablar o visualizar recompensas futuras, ya, o sea,
menos mal que es viernes porque mañana es sábado y mañana voy a salir o voy a hacer esta otra cosa, entonces ya, sigamos, ¿verdad? Sigamos. O sea, en ese sentido, tener recompensas que no sean desadaptativas, que no sea consumir sustancias, que no sea comer, que no sea, etcétera, sino que tener recompensas, vamos a hacer para que el fin de semana sea bueno y por eso estudio ahora y no después para poder salir, eso uno lo puede empujar hacia adelante, ¿ya? Uno puede imaginarse el déficit atencional como tener poca pila o poca energía cognitiva. Por eso uno puede pensar que los estimulantes a uno le agregan pila cognitiva, digamos, ¿ya? Pero ¿de qué otra manera uno puede aumentar la energía cerebral? Nada que hacer. El ejercicio físico funciona. Y digo nada que hacer porque uno predica, pero no practica, digamos, y es de las cosas difíciles de hacer. Si alguien tiene el hábito de tener actividad deportiva, digamos, nada, está súper bien, importante que lo haga. Si alguien no lo tiene, importante que lo desarrolle. Hay muchos niños que descubren esto y que saben que haciendo ejercicio, digamos, se sienten bien para gastar la pila, etcétera, digamos, ¿no? Y en ese sentido son muy deportistas, digamos, ¿no? Como una manera de encontrar, digamos, cómo funcionar. Entonces, el hacer ejercicio aumenta la pila cerebral. Cuando uno está al último momento del día haciendo una tarea larga, usar un poquitito de glucosa, tomarse una bebida energética o una barrita de chocolate, digamos, puede servir para salir. Y uno tiene más energía en la mañana que en la tarde, entonces en la mañana hay que tener las tareas que son más creativas, exigentes, y en la noche tener las tareas más repetitivas y tediosas, digamos. Ya, o sea, hay que tratar de disponer así las cosas, digamos. Como la pila se me acaba más rápido, hay que hacer más pausa. Esto de los relojes Pomodoro, digamos que son ciertos relojes o aplicaciones que a uno le dicen que ya uno estudia 20 minutos y deja 5 minutos entre medio y va haciendo así, estudia por partes, digamos, ¿ya? Agregar relajación, agregar meditación, digamos, ¿ya? Y manualizar o estandarizar ciertos problemas o cierta resolución de problemas. Por ejemplo, yo sé que me voy a meter en una tarea y voy a estar haciendo esta presentación, pero después digo, chuta, ¿verdad que tenía que pagar el permiso de circulación? Ya me voy a buscar el permiso de circulación y después, uy, ¿verdad que tenía que comprar tal cosa? Entonces me voy a meter a esto, uy, ¿verdad que tenía que encargar las cosas del supermercado? Digamos, ya me voy a meter al Uber y después tengo 15 pestañas abiertas y estoy dos horas tratando de hacer una presentación cuando me debería haber demorado 20 minutos o 30 minutos, ¿ya? Y en ese sentido tengo 30 pestañas y después ya muchas veces también ni siquiera vuelvo a hacer la presentación, digamos, se me olvidó, ¿ya? Entonces, uno debiera operacionalizar o manualizar ciertas cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno decir, no me puedo demorar más de 10 minutos o 15 minutos en contestar un correo. No puede ser que yo me siente y empiece a abrir pestañas, digamos, para comprarme zapatos y después para vitrinear esto otro y después para ver la noticia y me metí al Instagram, etcétera, etcétera, y estoy 2 horas tratando de contestar un correo. Tengo que tener la cabeza para decir, no me puedo demorar más de 15 minutos en contestar un correo, entonces tengo que sacar esas tareas en tiempos que son acotados, digamos, ¿ya? Y estas modificaciones, de nuevo, uno puede entender esto, ya, perfecto, lo entendí, lo voy a hacer. No, no funciona así, ¿ya? Uno igual se va a distraer, igual se va a ir por las ramas, por lo tanto uno tiene que tratar de propender a que estas cosas estén puestas en el lugar. Y para eso hay que usar ayuda de memoria, digamos. ¿Qué cosas? Pizarra, POSIT, alarmas del celular. El puesto de trabajo tiene que estar ordenado, porque si está desordenado uno se va a ir por distintos tipos de cosas. Uno tiene que tener las cosas que uno necesita en el lugar del trabajo. Tiene que tener el lápiz, tiene que tener el computador, tiene que tener el vasito de agua, tiene que tener la galleta, tiene que tener todo, porque si no, ay, me dio hambre, voy a buscar. Pero la probabilidad de que yo me vaya a buscar una galleta y que después me vaya a otro lugar, y que después vaya al baño, y que después termine allí y que no vuelva, son súper altas. Entonces, tengo que tener las cosas, o es importante tener las cosas en el lugar que yo las ocupe. El snack para la tarde, la glucosa puede ser importante. Si uno puede en el trabajo tener una secretaria, tener ayudantes para que le ayuden con las tareas que yo sé que voy a hacer mal, o que yo sé que me voy a demorar, o que yo sé que tengo muchas dificultades, que habitualmente son las tareas más tediosas, las que requieren cierto orden, etcétera, digamos, como trabajar en una planilla Excel, como planificar, no sé, rutas de donde tengo que ir, o etcétera, etcétera. Nada, si uno pudiera tener un secretario, secretaria, ayudante, digamos, nada, es ideal, digamos, ¿ya? Y esto de manualizar lo que estamos viendo, esto de tal tarea no me puedo demorar tanto y tal tarea yo sé que la voy a hacer en la tarde a tal momento y las tareas más creativas que me requieran más energía en la mañana. ¿Ya? Eso. Y la terapia cognitivo-conductual, orientada a todas estas cosas, pero también orientada, digamos, a muchas de las otras dificultades que estuvimos hablando. Este es un tema infinito, como les decía anteriormente.
La autocontención, el manejo del tiempo, organización, la motivación, la regulación emocional, importante. El coaching, o sea, tener como un personal trainer así de que, ya, mira, vamos a hacer las cosas de esta manera o esto, vamos a encontrar una manera para que no te atrases en la mañana, vamos a tener cierto orden, etcétera, digamos, puede ser importante. El mindfulness, la meditación puede ser importante, pero enseñar cosas no es suficiente. O sea, las personas con déficit atencional pueden entender todo esto, pero el tema es que en la práctica, digamos, van a llegar y nada, si no tengo el lápiz, voy a buscar el lápiz y la probabilidad de volver disminuye, ¿ya? Y una última cosa que voy a dejar aquí enunciada, digamos que en este ejercicio, digamos, o sea, en este ejemplo, cuando mencionamos, digamos, el ejemplo de Marta, 50 años, en que tiene un trastorno bipolar 2 y de repente nos dimos cuenta que además tenía un trastorno por déficit atencional. Ok, le explicamos de qué se trata el déficit atencional y sobre su tratamiento vamos a ver qué pasa si uno le agrega estimulante. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir que no tolera el medicamento, ¿ya? O que puede empeorar el trastorno bipolar, ¿ya? Los estimulantes pueden producir eso. Sin embargo, uno, en general son medicamentos bien tolerados, ¿ya? Hay que usarlos con cuidado, siempre partir de a poquito, pero en general son bien tolerados y seguros. Y en segundo lugar, en términos del empeoramiento del trastorno bipolar, en general se consideran incluso más seguros que los antidepresivos, digamos. Entonces, habitualmente, en un paciente que tiene un trastorno bipolar que está estable, no es un problema usar un estimulante, ¿ya? Y de hecho puede mejorar mucho el curso, digamos, en una persona que tenga la comorbilidad. Porque a veces el problema que tiene es la irregulación emocional. Entonces el paciente cree que tiene el trastorno bipolar todo el día. Y no, no es trastorno bipolar. Ya no tiene depresión, ya no tiene, lo que tiene es la regulación emocional y a veces efectivamente el medicamento ayuda a regular eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede ocurrir de que uno le dé un estimulante y no responda mucho, digamos, ¿ya? De nuevo, obviamente cada persona responde de cierta manera a los medicamentos, pero estos medicamentos en general funcionan, digamos, y en general funcionan bastante bien. Entonces, es positivo. ¿Qué puede ocurrir? Que la persona responda bien, ¿ya? Y que le permita desenvolverse mejor y que le permita tener una mejor relación con sus hijos, con su marido, en la casa, en el trabajo, y que ahora sí pueda estar sentada y terminar las tareas, etcétera, etcétera, digamos, y le permita funcionar mejor. Medicación continua. ¿Y qué puede ocurrir? Que mira, la persona tenía las dos cosas, pero la verdad que toda la vida se la arregló con el déficit atencional. Tiene un déficit atencional, pero se la arregló. No hubo mayor dificultad, digamos, en ese sentido, salvo cuando se deprime o salvo cuando hay más exigencia, digamos, ¿ya? Y esa persona se puede dar cuenta de que usar un estimulante le puede servir mucho para funcionar, pero a lo mejor no es necesario tomarlo todo el tiempo. A lo mejor puede ser útil para ciertos momentos y no para otros momentos, ¿ya? Eso. Y una última cosa. Al igual que las benzodiazepinas, por ejemplo, el clonazepam. O sea, uno se toma un clonazepam y eso tranquiliza y es bien predecible, digamos, lo que hace. A diferencia del litio y la lamotrigina que hacen cosas que son de largo plazo, entonces son más difíciles de medir. Pero uno se toma un clonazepam, se calma. Si uno se toma un estimulante, uno va a estar más concentrado y va a tener más energía. Cualquier persona, no solamente una persona con déficit atencional. Entonces, el que yo me sienta más concentrado con más energía no significa de que efectivamente tenía un déficit atencional, ¿ya? En ese sentido, el objetivo terapéutico, digamos, puede ser distinto y efectivamente una cosa es usarlo terapéuticamente en una persona que uno quiere corregir las cosas que le ocurren, la regulación emocional, los temas cognitivos, la inquietud, ¿ya? Versus otras personas que lo usan para estudiar y que no tienen déficit atencional. Ese es otro tema y en ese sentido, otra cosa. Pero, de nuevo, el que uno tome un estimulante y uno siente que le sirva, nada, puede no significar nada, digamos. Nada es como me tomo un clonazepam y me quedo tranquilo, digamos. Ok, pero no significa que tenga angustia, digamos, ya así excesiva. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, en ese aspecto a veces, porque efectivamente la persona se siente mejor, pero no necesariamente eso significa que tenga el déficit atencional. El proceso diagnóstico en ese sentido es más complejo, ¿ya? Ya. Me extendí bastante más allá de lo que pensaba, pero bueno, eran los mensajes que quería dejar por acá, ¿ya? Espero que se Hola, haya doctor. comprendido. Hoy, muchas gracias, muy buena la charla, no se extendió en nada, quedó muy claro. Acá hay bastantes preguntas. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Usted cree que se le debiera cambiar el nombre a este trastorno del neurodesarrollo? No lo sé. Yo he leído por ahí unas discusiones, por eso le decía. Sí, sí. No, yo creo que hay condiciones que son más difíciles los nombres en psiquiatría muchas veces tienen nombres complicados, digamos, ¿ya?
y que no reflejan necesariamente qué es lo que son. El tema es ponerse de acuerdo con eso. Entonces, cada vez que se propone ¿Cierto? algo, hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Yo creo que lo importante con el déficit atencional es que efectivamente uno piensa que tiene que ver con cuánto rato estoy en una clase mirando una pizarra o cuánto rato estoy en una planilla Excel. Y no se trata de eso, se trata de cómo controlo la conducta, cómo controlo lo que hablo, cómo planifico las cosas que tengo que hacer o cómo las visualizo, digamos, ¿ya? Y cómo regulo las emociones, ¿ya? Ahora, esos conceptos son conceptos que están ahí, ¿ya? Y bueno, pero efectivamente es una condición que uno podría decir que es menos conocida, por eso le decía que es un mundo, digamos, ¿ah? Y que efectivamente, al igual que el trastorno bipolar, que probablemente mucha gente no lo conoce, no lo conocía, digamos, tiene que interiorizarse con esto, y así pasa con todos los trastornos psiquiátricos, digamos, que cada uno es un universo aparte, digamos. Totalmente. Aparte que con el déficit atencional lo que queda claro para las personas es tener problemas de foco de atención, pero eso es un síntoma a un montón de cosas más, como usted iba explicando, la Mm, impulsividad emocional que es ujú. bastante, y que obviamente el tema de maduración se va viendo a lo largo de la vida. Ya, doctor, hay hartas preguntas. Se me perdió. Ya. Hoy decir que va a quedar grabada esta charla, se grabó y se va a subir en una semana más o menos, Marcela. Sí, más o menos, quizás un poquito más. Ya, acá preguntan, ¿qué rol cumple la terapia ocupacional en el TDAH? Lo estoy Lo que, evaluando, dice esta persona. lo que decía ahí, o sea, entender de qué se trata no es suficiente, explicarle a las personas de qué se trata no es suficiente. Las personas tienen que encontrar las cosas que les sirven, ¿ya? Y en ese sentido lo que yo mencioné es como las recomendaciones promedio, digamos. Pero cada persona puede encontrar lo que me sirve a mí. Ya, o sea, a mí me sirve hacer ejercicio o a mí me sirve esto de hacer pausa. O a otra persona dice, no, esto del pomodoro, esto de estudiar 20 minutos, 5 minutos nunca me resultó. Y en ese sentido, el encontrar cuáles son las cosas que a mí o cuáles son las dificultades que yo tengo. O sea, hay personas que tienen disregulación emocional, digamos, explotan, etcétera, pero hay gente que no lo tiene, digamos. Hay gente que su principal problema tiene que ver con que llegan atrasados a todas partes, ¿ya? Entonces, lo que necesitan es, bueno, ¿cómo hago una rutina para tratar de mejorar eso, digamos, ¿ya? O cómo hago una rutina para mejorar el control del el manejo del dinero, ¿ya? O sea, ¿qué tengo que hacer? Incluido no manejar dinero, digamos, ¿ya? O sea, incluido mejor le paso la plata a mi señora, digamos, que ella lo administre, porque yo sé que me voy a gastar y no puedo tener tarjetas de crédito porque no sé cuánta plata debo, etcétera. Entonces, la terapia ocupacional puede ser muy importante porque ahí en un setting más naturalístico, es decir, para esa persona, en el medio en el cual se desenvuelve, algunos de estos ajustes pueden tener más sentido que otros. Entonces, sí, sin duda que es Ok. importante. Muchas gracias, doctor. Pero siempre es personal y de acuerdo al caso, ¿cierto? Como usted acaba de mencionar. Bien. Ya. Dice, usted menciona que el TAF es más bien afectivo que genético. ¿Podría explicarlo, por favor? N- n- Afectivo que genético, no es no es o sea, de nuevo, el trastorno bipolar es una condición bien familiar, ¿ya? Es decir, si yo tengo trastorno bipolar, la probabilidad de que mi hijo, mi hermano o mis papás tengan trastorno bipolar aumenta 10 veces, ¿ya? Eso no quiere decir de que el 90% de las veces van a tener trastorno bipolar, quiere decir de que si la prevalencia es de un 2%, la probabilidad de mi hijo de tener un trastorno bipolar es de un 20%, sube de 2 a 20. ¿Ya? Eso quiere decir de que el 80% de las veces probablemente no va a tener trastorno bipolar. Pero ojo, estos estudios se hacen con gente que tiene un familiar con trastorno bipolar. Uno no sabe con quién se junta y qué genes trae el otro lado, digamos. Entonces puede ser más. Pero de nuevo, es muy familiar, es muy genético. ¿Y qué consiste en episodios del ánimo que se repiten? Eso, ¿ya? Esa es la definición, digamos. Entonces no hay una contradicción, digamos, en, en esas características, digamos. Ok, doctor. O, Bueno, se o a me lo mejor olvidó. no sé si respondo a la pregunta en realidad, pero bueno, ese es el punto. Ya, muchas gracias, doctor. Bueno, comentarles, se me había olvidado decirles que por temas de tiempo vamos a contestar un poco más de preguntas, unas tres o cuatro, ¿ya? Que me están, hay 50 mensajes, pero la charla se va a subir y toda la mayoría de las preguntas que yo estoy leyendo están contestadas en la charla por el doctor, ¿ya?
Acá dice, hola, escuchando esto no me hace tanto sentido. Estudié en la Facultad de Artes y gran parte de la facultad tenía TDAH y si bien su proceso de racionalización era distinto, encontraban sus propias estrategias. Uno de mis mayores referentes de constancia y disciplina son personas con TDAH porque necesitan moverse constantemente y enfocar esa energía a corto y largo plazo, así como una capacidad imaginativa de visualización impresionante. Uno de los mejores diseñadores teatrales que he conocido en mi vida tiene uno de estos casos más heavy que he visto. Entonces me pregunto si tiene que ver con sus capacidades o cómo se enfocan esos esfuerzos o características que molestan. Usted lo dijo, de hecho. O sea, y de nuevo, la gente con trastorno bipolar, y uno habla del trastorno bipolar, que es una condición que efectivamente somete a interrupción y que tiene un curso que es complejo, etcétera, pero nada. Hay gente que tiene muchas dificultades en la vida y que le cuesta mucho avanzar. Hay gente que no tiene tantas dificultades en avanzar y hay gente que tiene rendimientos sobresalientes, digamos, ya, y que puede ser presidente de un país, digamos, ¿ya? Sí, o sea, hay de todo. Y en el déficit atencional, efectivamente, uno puede imaginar, digamos, y uno puede comprender de que probablemente una persona que tenga estas características va a tener más dificultades en tareas que uno se imagina, digamos, requieran estar mucho tiempo sentado o que requieran mucho tiempo estar atento a una variable, digamos. Ya, o sea, es súper difícil imaginarse un astrónomo que tiene que estar en un telescopio toda la noche mirando un punto en el cielo, no sé, que tenga déficit atencional, digamos. Es imposible, digamos, ¿ya? O, a pesar de que conozco, digamos, pero un contador, digamos, que tenga que tener, sí, nada, una planilla Excel gigante, digamos, y poner mucha atención en distintos lugares, digamos, etcétera, digamos. Puede ser muy difícil, ¿ya? Imaginarse eso. Y probablemente es más fácil imaginarse que un piloto de aviones de guerra, un artista, un diseñador, etcétera, tenga déficit atencional, digamos, donde se requieren reaccionar, en el caso del piloto de guerra, en el caso, digamos, de la gente que tiene despliegue físico importante, ¿no? Y mental es importante también. El reaccionar rápido, ¿ya? El visualizar las cosas así en un pantallazo, el tener velocidades de reacción rápida pueden ser una ventaja, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, en ciertos tipos de tareas, digamos, obviamente que uno puede imaginarse. Y todo esto obviamente tiene excepciones. Uno, como yo mencionaba, uno puede pensar de que esto tiene que ver con la cognición y cuánto tiempo uno pasa en una pizarra y uno puede decir, mira, pero las personas con déficit atencional tienen que tener temas educacionales, tiene que irles mal en el colegio. No es así. Hay No. muchos niños que son inteligentes y que les va súper bien y se la arreglan y se la arreglaron de cierta manera. Yo no entendió mucho cómo lo hicieron, pero se la arreglaron. Incluso después en la universidad se la pueden arreglar, pero probablemente les va a costar más ciertas carreras que otras, ¿ya? Y en ese sentido, en aquellos lugares donde tenga que estar más sentado y estudiando mucho y etcétera, digamos, puede ser más difícil. En aquellas cosas donde se necesita más o donde hay más movimiento, puede ser menos difícil. Pero, de nuevo, de por medio está los niveles, digamos, de destreza, de los tipos de inteligencia que puedan tener las personas. O sea, las personas son mucho más amplios que solamente estas definiciones, digamos. Y de hecho estas definiciones son bien acotadas, digamos. Entonces uno ve todo tipo de desempeño. Pero claro, probablemente en ese tipo de carrera uno encuentra más deficiencial que en astronomía o en carreras que requieran, digamos, en el sentido estar más quieto, estar en una habitación mucho rato, etcétera, digamos. Doctor, ¿puedo dar una opinión pequeña sobre lo que usted dijo? Ujú. Sí, mire, yo entiendo muy claro lo que hizo el doctor porque estoy leyendo varios mensajes con eso. El doctor no quiso decir que estar con déficit atencional era en el fondo una invalidez. Yo tengo un hijo con déficit atencional que es sumamente inteligente, pero lamentablemente todos estos síntomas le traen problemas. Sobre todo con el tema de esa organización que claramente muchas veces impide que su talento se vea, o no que no se vea, sino que él sufre más al llegar a las metas. Entonces, por eso es tan importante detectar este diagnóstico por lo mismo para hacer el camino de alguna manera mucho más fácil y evitar prevenir todas estas cosas que pueden venir en el futuro. Yo lo entiendo así como madre, doctor, y también como parte del equipo. Sí, ahí hay un tema que es mucho más complejo y que en realidad escapa también a lo que estamos hablando y escapa también a lo que al campo de acción de uno, digamos, que tiene que ver con lo que se llama la neurodivergencia, digamos, ¿ya? Ese concepto es un concepto complejo que porque no tiene una definición, digamos, tiene varias definiciones
creo que tiene aspectos positivos, digamos, en el sentido de que efectivamente hay ciertas personas que le hace sentido eso pero tiene aspectos negativos, digamos, que muchas veces a veces tienden o puede haber una identificación no muy clara, digamos, respecto a ciertas cosas o cómo se entienden ciertas cosas, ¿ya? Y en ese sentido, el ámbito de acción de la psiquiatría, digamos, ya, que uno llama trastorno, etcétera. Cuando uno habla de déficit atencional, trastorno por déficit atencional, o trastorno del espectro autista, digamos, o trastorno bipolar, uno está hablando de una condición que confiere sufrimiento Así o es. incapacidad, ¿ya? Gente que no sufre y que no tiene incapacidad, no vemos, digamos, ¿ya? Entonces, si uno vive la vida bien y siente que no tiene dificultad, digamos, que no es paciente, digamos, no es ámbito de mi acción, digamos, en el sentido de lo que la psiquiatría, digamos, intenta ver. Y en ese sentido, el cerebro es complejo y no lo entendemos, digamos, y por eso tenemos estas definiciones operacionales, digamos, ¿ya? O sea, y esa es la complejidad, digamos, de este tema, que uno, como veíamos en una de las viñetas, digamos, o sea, en una persona determinada, yo no sé si tiene una cosa o la otra y no tengo un examen que uno le diga tiene tal cosa o tal otra. No existe eso, digamos, ya. No existe por ahora, digamos, por lo menos, ya. Y en ese sentido, el ir al psiquiatra, todos ustedes lo saben, que, han ido- que están expuestos a esta situación, es ir a escuchar una opinión, ¿ya? Y en ese sentido, ir a escuchar la opinión de alguien que dice, mira, yo creo que por estas características, por esto que ocurre, esto parece déficit atencional, o esto se parece a trastorno bipolar, o esto parece otra cosa. Pero tampoco tengo un certificado que diga, esto es tal cosa, no tengo acceso. Es una hipótesis de trabajo, es una hipótesis de trabajo. ¿Para qué? Para tener un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que la persona pueda sufrir menos y funcionar mejor. Ese es el objetivo, digamos, es muy simple. El objetivo en el sentido para cada trastorno puede ser distinto. En el trastorno bipolar es evitar la recurrencia. Pero en todos los trastornos, al final del día, digamos, consiste en estar mejor en el largo plazo, ¿ya? O sea, da lo mismo lo que haga la pastilla en un día. O sea, en el sentido, si yo meto un estimulante me hace tal cosa. Ok, pero al final del día lo que uno quiere es que si esa persona quiere estudiar tal cosa, pueda terminar lo que estudia. Si tiene una relación de pareja, que tenga una mejor relación de pareja. Si está preocupado porque sus destrezas parentales, bueno, que efectivamente pueden mejorar esos aspectos, digamos. O sea, al final del día pasa por ese tipo de resultados, digamos. Entonces, no son las cosas que haga el medicamento o no son las cosas o las modificaciones que uno pueda incorporar en una semana o en dos, son las cosas que efectivamente puedan ocurrir a largo plazo y en ese sentido el tratamiento vale la pena, digamos, en la medida que cambien las cosas de largo plazo, digamos, ¿no? En ese sentido. Mm. Muchas gracias, doctor. Eh, ¿Tenemos tiempo para contestar unas preguntas más? Sí, ya. Eh, Ya. Hola, si tengo bipolaridad y además tengo muchos síntomas evidentes que me hacen pensar que también tengo TDAH, pero mi psiquiatra me dice que a esta altura no me aportaría mucho medicamento y que mejor me enfoque en el cambio conductual. En esos casos, ¿hasta qué edad sería bueno adicionar tratamiento de bipolaridad a un medicamento para el déficit? Em, Nada, o sea, cualquier edad podríamos decir. Mm. O Ya, sea, en el sentido de que por distintas razones, y de nuevo, hay situaciones clínicas, digamos, obviamente tempranas, cuando la gente está en los periodos de estudio, hay otras situaciones de las personas ya que sus principales dificultades pasan por temas profesionales o por temas de trabajo o de convivencia en la casa. O sea, cada momento en la vida tiene sus desafíos, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué razón a una persona a lo mejor mientras estuvo estudiando no tuvo ningún problema, pero ahora que está en el trabajo, digamos, sí está teniendo problemas, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que estudió medicina, digamos, ya, así, ya, de doctor, como conozco, digamos, así, varios colegas, y nada, le fue bien en el colegio, le fue bien en la universidad, pero está trabajando y es cirujano y nadie lo tolera, digamos, porque se enoja y empieza a gritar y empieza.
es un excelente cirujano, su déficit atencional, digamos, nada, le sirve para lo que hace, digamos, reacciona rápido, tiene mucho talento, etcétera, ¿ya? Pero trata mal a la gente, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, el principal problema es que trata mal a la gente, ¿ya? Entonces, su déficit atencional, de nuevo, le trae problemas en ese ámbito, ¿ya? Un estimulante puede servirle a esa persona, eventualmente puede servir a esa persona. ¿Ya? O sea, de nuevo, el estimulante no solamente está ahí para mejorar el rendimiento en alguna tarea, también puede servir para la disregulación emocional. Y ese es un mensaje importante también de la charla. El estimulante no es solamente estudiar más o rendir más, no, puede producir un cambio notable, digamos, en la capacidad que uno tiene para regular las emociones. Y eso es importante en todas las épocas de la vida, digamos. Entonces, sí, también se usan estimulantes en personas mayores, digamos, ya si me refiero a mayores de 65 años. De hecho, bueno, históricamente, digamos, se han usado estimulantes en personas mayores, digamos, con otros fines, pero también para esto, digamos. Muchas gracias, doctor. Eh, Acá Jessica dice, en el TDAH el correlato emocional genera un impacto tremendo en las relaciones interpersonales. Es un comentario. Marta Núñez le dice, excelente, muy clara y entendible exposición. Felicitaciones, muchas gracias al doctor Danilo. ¿Ya? Dice, a los 32 años fui diagnosticado con TAP. Pienso en mi desarrollo evolutivo cuando pequeña, adolescente y adulto. No sé cómo se puede observar la sintomatología en estas etapas de la vida. Sí, a veces puede ser difícil recordar la historia o puede ser difícil en ese sentido, y a veces no se puede, digamos, ¿no? O sea, a veces es muy confuso todo y, eh, habitualmente en los niños la historia más frecuente, digamos, es la historia de trastornos conductuales, ¿ya? O sea, impertinente, pelea, lo echan de la sala, lo anotan mucho y más grande, digamos, no sé, se escapaba hacia la cimarra, se escapaba del colegio, fumaba, tomaba, digamos, esa historia, digamos, que no tiene que ver con los aspectos cognitivos, sino que con los conductuales, digamos, uno a veces lo puede objetivar un poco más. En el caso de las mujeres, y estos son estereotipos, digamos, porque puede ser al revés, ¿ya? Pero en el caso de las mujeres, típicamente, no, yo me portaba súper bien, tenía amiguita, pero hablaba toda la clase, ¿ya? O no podía hacer mis tareas, digamos, o siempre perdía las cosas, digamos, y siempre llegaba con... O hay personas que efectivamente teniendo conciencia de todo esto, ¿ya? Desarrollan mecanismos para poder eh, lidiar con todo esto. Por ejemplo, y más típico en niñitas, pero también ocurre en niñitos, ¿ya? O en mujeres y en hombres, em, de que para estudiar, por ejemplo, siempre saben que necesitaban el doble del tiempo, ¿ya? Entonces, estudian mucho más que sus compañeros. Siempre subrayan todo y ordenan todo y siempre leen las cosas varias veces. Siempre saben que necesitan más tiempo para estudiar porque tienen que organizarse de una manera distinta. Entonces, también en las personas que así estudian como muy aplicadamente, digamos, por eso es difícil buscar solamente un estereotipo, digamos. También a veces se producen conductas compensatorias, digamos, cosas que uno hace en la vida para poder lidiar con todo esto, digamos, así como hay niños que se transforman en deportistas, digamos, porque saben que de esa manera andan mejor. Hay muchos niños y niñas, pero sobre todo niñas, digamos, nada, saben que necesitan más tiempo para estudiar y en ese sentido son muy mateos y se ordenan mucho y son muy estructurados, digamos, en lo que tienen que hacer y uno dice, eso no parece un déficit atencional, digamos, pero se ve, digamos, en otros aspectos, digamos, como por ejemplo, nunca entendí lo que me decían en clase, por lo tanto tenía que estudiar mucho, siempre tenía que pedir los cuadernos a mis compañeros, o tenía que fotocopiar las cosas, o tenía que estudiar por otros lados, etcétera, digamos, ya, o sea, eh, hay pistas externas que cuando la historia no es tan clara, uno puede ir tratando de recopilar estos datos, digamos, ¿ya? Y sobre todo el reporte de terceros, digamos, ahí el reporte de los papás, digamos, habitualmente la mamá, es súper importante, ¿ya? No, o sea, se le perdía, o sea, nunca tuvo un lápiz, nunca tuvo un cuaderno, nunca tuvo, o sea, nunca llegó con, o sea, nunca llevó polerón, digamos, siempre lo perdía, o siempre había que ir a buscarlo, digamos, o siempre llegaba con el polerón de alguien más, digamos, que lo iba a buscar a la pieza donde están los objetos perdidos y se iba a conseguir un polerón para traerlo. O sea, a veces la persona dice, no, yo no, nada, digamos, y la mamá reporta todo esto, digamos. ¿Ya? Entonces,
era muy evidente para los demás, pero para uno puede no ser tan evidente, digamos. Entonces, nada, hay varias pistas externas que pueden ayudar, digamos, a poder ir a detectar estos temas en la infancia, porque el concepto actual es que efectivamente esto tiene que aparecer en la enseñanza básica, digamos. Ya, ese es el concepto. Ya, de nuevo, siempre hay discusiones, digamos, respecto a esto, hay gente que hay estudios que dicen otra cosa, etcétera, pero el concepto actual es este que estamos hablando. Y otro tema que a lo mejor se relaciona con el tratamiento, con alguna de las preguntas, es que cuando uno indica un tratamiento en alguien que tiene la comorbilidad, ya tiene trastorno bipolar, pero uno se convence que tiene un déficit atencional y que le va a indicar un estimulante para mejorar el rendimiento cognitivo o para mejorar la regulación de las emociones. Es súper difícil anticipar qué es lo que va a ocurrir, ¿ya? Es súper difícil anticiparlo, digamos. En el sentido de que hay personas que dicen, sí, doctor, sí, me sirve, digamos, pero hay otras personas que dicen, ¿quién prendió la luz, digamos? O sea, dicen, o sea, he estado, he estado, digamos, mirando siempre las cosas, digamos, de cierta manera y ahora, digamos, nada, alguien prendió la luz, digamos, y ahora veo las cosas de otra manera, digamos. O sea, el rango, digamos, de respuesta es súper variable. Y a pesar de que son estimulantes, ya también uno tiene la sensación de que uno va a andar prendido. No, la mayoría de las personas se calman, ya. Esta característica de los pensamientos dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, digamos, y uno tiene 20 cosas en la cabeza y por eso no puede poner atención. Muchas veces el uso del estimulante baja eso y lo apaga y hace que la cabeza sea mucho más silenciosa y hace que uno pueda estar mucho más pendiente de afuera que de adentro. Entonces, el resultado final es que uno se tranquiliza, ¿ya? Entonces, uno puede creer que con el estimulante uno se va a angustiar, pero más bien uno se tranquiliza, digamos. Ahora, los estimulantes son estimulantes, pueden subir la presión, pueden producir taquicardia y pueden producir tensión física, digamos, angustia física, pero mentalmente pueden calmar, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, de nuevo, predecir qué es lo que va a ocurrir en una persona, digamos, es bien variable y a veces los resultados son muy, muy, muy notorios. Otras veces sí me sirve, digamos, pero nada tan así tan maravilloso. Y lo otro es que, a pesar de que hay dos tipos solamente de estimulantes de primera línea, vienen en distintos tipos de presentaciones, digamos. Y los tipos de presentaciones son bien relevantes, ¿ya? O sea, hacen diferencias importantes. Y ahí también es difícil a veces de predecir. Uno tiene ciertas preferencias y la persona dice, sí, pero mira, me quedo corto, no me quedo, nada. Y a veces uno usa otro y, no, mira, sí, con este estamos bien. Entonces, hay que probar, digamos. Y probar significa probar con cuidado, digamos. Partir con dosis chicas, ir viendo qué es lo que ocurre y tratar de mantener esas dosis. Mm. Muchas gracias, doctor. Hacemos la última excelente explicación. Se la voy a leer. Dice, hola, si tengo TAP y tengo también TDAH, ¿debo verme con una neuróloga o psiquiatra o solo una psiquiatra? Es que no sé a quién ir a ver con el TDAH porque el TAP Eh, estoy eh, sin tratamiento. Eso Es sí. una súper buena pregunta, ¿ya? Sí, lo pasé. Si me preguntan a mí, del déficit atencional es un tema psiquiátrico, digamos, ¿ya? Es un tema psiquiátrico porque, o sea, perdón por ser tan categórico, ¿ah? Porque esto es discutible, ¿ah? O sea, yo sé que hay colegas, sobre todo neurólogos, digamos, que van a decir de que es un tema, o sea, no, lo que estoy diciendo es una opinión, ¿ya? Y las opiniones vertidas, ¿sabes? Yo soy responsable de lo que yo digo, digamos, ¿ya? Pero yo creo de que el déficit atencional es un tema que debe manejar el psiquiatra, ¿ya? Porque las consecuencias del déficit atencional, por lo menos las más relevantes, no tienen que ver con el desempeño, ¿ya? O sea, la gente va a buscar su camino y algunos van a ser artistas, otros van a ser. De pronto sí, el déficit atencional le cambia el desempeño a una persona y efectivamente el tema del desempeño puede ser importante, ¿ya? Pero yo creo, digamos, de que las consecuencias sobre el desempeño es un ámbito de las cosas, pero, de nuevo, los accidentes, el tema del tiempo, el tema del embarazo no deseado, el tema de la infección de transmisión sexual, el tema de la regulación emocional y cómo eso impacta, digamos, en las relaciones sociales, el tema de que las personas con déficit atencional muchas veces son impopulares porque efectivamente tienen problemas sociales. En ese sentido, el déficit atencional no es un tema de lunes a viernes, digamos, o de marzo a diciembre, digamos, ¿no? O sea, de pronto para ciertos niños puede ser así, pero para muchos niños, para muchos adultos, el tema, nada, la convivencia con su familia es el problema, digamos. Y eso ocurre de lunes a domingo, digamos,
y enero y febrero también. Y en ese sentido, de hecho, para algunos adultos, digamos, ¿verdad? O sea, principalmente, nada, es mejor que se tomen el estimulante el fin de semana que en la semana, digamos, ¿verdad? Porque el fin de semana es cuando van a estar con los niños en la casa y van a estar dando vueltas y que está con la familia y ahí es donde se producen las peleas y los problemas, o etcétera. O ahí es donde va a ir a la fiesta, al asado y no va a poder controlar el impulso y va a terminar tomando más de la cuenta y haciendo cosas que no corresponden, digamos. Es ahí donde se necesita el medicamento, ¿ya? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con, de nuevo, la regulación emocional y con todos estos aspectos y con todas estas consecuencias que tiene el déficit atencional. Y desde ese punto de vista, en mi humilde opinión, es algo que creo yo que uno puede abordar mejor desde la psiquiatría, sobre todo también porque las comorbilidades son súper importantes, particularmente los trastornos por sustancia, ¿ya? Dicho eso, yo creo que efectivamente hay, eso tiene un sesgo, digamos, de que las personas que ve uno habitualmente llegan por trastornos emocionales, digamos. Y muchas veces probablemente llegan al neurólogo gente que va porque nada les va mal en la universidad o han tenido problemas en el colegio y ahí, claro, si son más estrictamente aspectos cognitivos, puede ser que a lo mejor el neurólogo, digamos, pueda ser la persona para regular, pero nada, desde mi punto de vista es un problema mucho más amplio y que aborda los aspectos estos emocionales y conductuales de manera mucho más amplia, digamos. Yo creo que uno está en mejor posición de poder mirar eso, ¿ya? Pero, como dije, en mi opinión, digamos. Muchas gracias, doctor. De verdad le damos las gracias por esta charla tan buena, tan explicativa, tan bien explicada, de verdad. Usted siempre tan amable y tan dispuesto. Eh, Así que muchas gracias. No sé, ¿quiere decir algunas palabras? ¿Lo escuchamos? Muchas gracias por la atención y felicitaciones a ustedes por organizar esto, digamos, y por la convocatoria que tienen. Muy impresionante para un día sábado en la mañana. Así que muchas Sí, gracias. casi, ¿Mm? casi 300 personas. Gracias, doctor. Esperamos tenerlo más adelante con otro tema tan interesante, ¿cierto? Ujú. Muchas gracias. Ya pues, Ya, yo igual me despido. Voy a dejar a mi compañera, la Elena, ya que ella va a dar un cierre. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias por esta gran convocatoria. Cada vez casi 300 personas. Ya, Elena, adelante. Ya, gracias. Bueno, yo, a ver, en primer lugar, como directora tesorera, no puedo dejar de pasar esta ocasión para agradecer a todas las personas que nos ayudaron en la colecta de este año, en la cual se pudo cumplir el 92% de la meta, a todos los supervisores, los voluntarios recaudadores y obviamente a las personas que aportaron. A pesar de que la campaña terminó el martes pasado, las alcancías siguen abiertas. Igual la voy a dejar acá por si acaso, por si alguien todavía no ha cooperado y quiere cooperar. Sigue abierto hasta el lunes, así que a ver si llegamos al 100%. Y en segundo lugar, agradecer al doctor Danilo Quirós por esta charla tan interesante y tan clara. Sí. Me llamó la atención. Hay cosas como que de repente uno lo escucha y en realidad son obvias, pero a la vez sorprendentes. Por ejemplo, eso de que la bipolaridad interrumpe la vida y en cambio el déficit atencional es constante. Claro, o sea, es como obvio de alguna forma, pero a la vez yo no había sido consciente de esa diferencia y bueno, mi hijo tiene las dos cosas, entonces es muy importante para nosotros que convivimos con personas que tienen déficit atencional y a pesar de que lo sabemos se nos tiende a olvidar, entender cómo funcionan y para en el fondo ser más, tener más paciencia y tratar de facilitarles la vida en las cosas que a ellos les complican más. Así que muy agradecida, por la hora no me voy a extender más, agradecerles al doctor una vez más, excelente charla, excelente profesional y a todas las personas que asistieron. Que tengan muy buen fin de semana.